Bienvenidos a nuestro canal, al cual esperamos les gusten tanto los contenidos que les presentaremos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de las 7 familias que controlan el mundo. Si quieres ser un león, debes entrenar con leones. Mentes millonarias. En algún momento de la historia, el modelo político y económico fue orientado de tal manera para favorecer la creación de cierta cantidad de entidades comerciales que serían protegidas por los gobiernos en cuestión. Con el pasar del tiempo, estas entidades que nosotros conocemos como corporaciones han acumulado tanto poder que, para muchos, son las que llevan el timón de nuestro planeta. Las 7 familias más poderosas que controlan el mundo: los Oppenheimer, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los DuPont, los Murdoch y los Walton. Son 7 familias que o bien cambiaron el mundo o bien lo controlan actualmente. Existen pequeños establecimientos, grandes empresas, superpotencias y después, ese coto privado de casa capaz de incidir de forma activa en el presente y futuro del planeta, en las decisiones de los que se supone mandan en la democracia. Un coto privado al que tienen acceso unas pocas familias, entre ellas, estas 7 que hoy comentamos. Las 7 familias que controlan el mundo. Familia Oppenheimer. ¿Qué se necesita para entrar en este tablero? Nimiedades. ¿Cómo? Por ejemplo, controlar la mayor parte de las reservas de oro del mundo. Poca cosa, ¿verdad? Cuando Ernest Oppenheimer entró a trabajar en una compañía de diamantes londinense en 1896, con apenas 17 años, ni el más optimista se imaginaba el poder que alcanzaría el alemán. Y eso que era bueno en su trabajo. Tan bueno, que su jefe le mandó a 1902 a Sudáfrica, en representación de la empresa, donde haría amistades con las que terminaría fundando en 1917 una compañía de diamantes propia, la Anglo American Corporation, por cierto, con el crédito de J.P. Morgan, cuya dinastía también aparecerá en el artículo. Le bastó un par de años para devolverlo y monopolizar las reservas africanas de diamantes. Desde entonces, la compañía de la que depende el oro de todo el planeta ha ido pasando de padres a hijos. Actualmente, la controla Nicky Oppenheimer, nieto de Ernest, quien ha ampliado el negocio trabajando en otros minerales como el hierro o el platino. Familia Rothschild. La familia Rothschild es una de esas dinastías europeas que llevan siglos perpetuadas en el poder de una dinastía europea. Todo el mérito parte del banquero Mayer A. Rothschild, al que todos apuntan como el gran fundador de las finanzas internacionales, y que desde mediados del siglo XVIII comenzó a tejer relaciones con el poder político, lo que le permitió colocar a sus 5 hijos en los 5 centros financieros más importantes de Europa: Frankfurt, Viena, Londres, Nápoles y París. De esta forma, los Rothschild se convirtieron en la familia que controlaba el destino del mundo. Aunque nunca han recuperado el poder de aquel siglo, los Rothschild siguen teniendo mucha influencia entre los peces gordos de las finanzas estadounidense y británica, solo que ahora desde un perfil mucho más discreto que sus antecesores. Familia Rockefeller. Imaginad controlar todo el sector petrolero. ¿Ahora entendéis por qué es tan conocida la familia Rockefeller? ¿No? John D. Rockefeller fue una de esas personas que prometen desde su niñez. Y es que él terminaría siendo el hombre más rico de la historia, ya desde su infancia. En la primera mitad del siglo XIX, mostró interés por los negocios y se forjó como un excelente vendedor, incluso ganando una fortuna por hacer pasar unas piedras normales pintadas en dorado por piedras preciosas. Más allá de estas triquiñuelas, la Guerra Civil estadounidense comenzaría a marcar su fortuna. Tras varios negocios de abastecimiento, terminó creando la Standard Oil en 1890, que se convertiría en el mayor monopolio nunca visto, controlando las reservas petrolíferas de Estados Unidos y de una buena parte de Europa y América Latina. Tal fue su poder, que la propia administración estadounidense le llevó a juicio para separar el emporio que había construido. John D. convirtió a los Rockefeller en la familia más influyente, y sus descendientes mantienen el poder del apellido. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. Familia Walton. Abran paso a la familia más rica del mundo, y con diferencia. Los Walton tienen un patrimonio de $247 mil millones, y todo gracias a la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo, Walmart. Sam Walton, quien había trabajado en DuPont, familia que también aparece en el listado,
y que se unió al cuerpo de inteligencia del ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Decidió cumplir su sueño nada más terminó la contienda. Así, en 1945 inauguró su primera tienda en Arkansas, con miles de productos a bajos precios. El resto es historia. Actualmente, Walmart ingresa $524 mil millones al año y tiene 11,000 tiendas por todo el mundo. En el último año, la fortuna de los Walton crece una media de $3 millones por hora. Actualmente es el hijo de Sam Walton, el encargado de dirigir el negocio. Por supuesto, ser la familia más rica otorga poder de actuación y de influencia, especialmente en la economía estadounidense. Familia Morgan. Aunque la figura que cambió el destino de la familia fue John Pierpont Morgan, el origen de la saga de banqueros comienza con su padre, Junius S. Morgan, director de la J.S. Morgan & Co. Su hijo no solo siguió sus pasos en la banca, sino que llegó a salvar la economía del país a través de préstamos de oro al gobierno en 1895 para evitar que se hundiera la Reserva Federal. Desde entonces y hasta su muerte, se convirtió en el banquero más importante del mundo y diversificó también los esfuerzos de su empresa para integrarse en otras áreas industriales, como la ferrocarrilera, la acerera y la eléctrica. Para muchos, John Pierpont Morgan convirtió a Estados Unidos en la superpotencia económica que es actualmente. Superar su registro es una misión imposible, pero su familia ha conservado la influencia financiera global de JP. No hay más que ver lo que sigue siendo capaz su empresa de hacer en la economía de cualquier país. Familia DuPont. La familia DuPont se convirtió en una de las familias más ricas de Estados Unidos por financiar el armamento durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Alethea Irene DuPont de Nemours, un exiliado de la Revolución Francesa, se convirtió en el pionero de la industria de la pólvora en Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Fundó la compañía DuPont, la primera proveedora de este material, controlando de esta manera todo el mercado de la dinamita en el país. Sus descendientes ampliaron el legado de Samuel, llevando a la empresa su mayor beneficio tras surtir munición a Estados Unidos y a sus aliados en las dos guerras mundiales. Desde finales del siglo XX, la presencia del apellido DuPont ha ido rebajándose a la par que lo hacía el desarme de Estados Unidos y del planeta. No obstante, en la actualidad, está presente en multitud de ramas pertenecientes a la química. Familia Murdoch. El emporio comunicativo más importante e influyente del mundo lo lidera Rupert Murdoch, quien tiene en sus dominios medios tan importantes como The Times, The Sun, The Wall Street Journal o los canales Fox y Fox News. Quien controla lo que se escribe, controla el mundo. Y eso los Murdoch llevan haciéndolo desde que Arthur Murdoch, padre de Rupert, estuviera al frente de Herald. El alumno ha superado al maestro, y Rupert ha sido y es uno de los personajes más influyentes en la política desde el siglo pasado. Su hijo, James Murdoch, parece ser el gran heredero, en medio de un clan familiar lleno de disputas, al más puro estilo Succession, serie que comparte un evidente paralelismo con la dinastía de los Murdoch. Las altas expectativas son la clave de todo. Sam Walton. Ahora sí nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.